Hoy en Páginas Malditas, nos sumergimos en las sombras de un siniestro teatro abandonado, donde Javier vivió una experiencia que lo marcaría para siempre. Me llamo Javier y quería contaros la experiencia que viví restaurando el Santuario, un antiguo y glorioso teatro de la ciudad de San Antonio. Nadie me cree, pero lo que viví aquellas semanas se ha quedado grabado en mi mente para siempre. Escribo estas palabras desde el Sanatorio de las Hermanas Bondadosas donde fui ingresado tras aquella fatídica noche. El teatro abandonado de San Antonio era un lugar que cualquiera evitaría. Sus muros agrietados y la fachada descascarada hablaban de un pasado glorioso que había quedado atrás, devorado por la maleza y el olvido. Pero para mí, representaba una gran oportunidad de trabajo, ya que me dedicaba a restaurar edificios históricos. Siempre había soñado con restaurar un antiguo teatro. La belleza de los lugares olvidados me había cautivado desde la infancia, y cuando recibí la oferta de trabajar en el Teatro El Santuario, sentí que era una oportunidad que no podía rechazar. Desde hacía años, ese lugar había estado cerrado, consumido por el polvo y la maleza. Lo que parecía un proyecto estimulante pronto se convirtió en una experiencia aterradora. El extraño que me contrató, un hombre de ojos profundos y voz grave, me advirtió con seriedad: solo puedes trabajar desde el atardecer hasta la medianoche y nunca, bajo ningún concepto, permanecerás en el teatro cuando el reloj marque las 2. Este lugar tiene sus secretos, y no todos son amables. Asentí, pensando que era una simple precaución para no molestar a los estudiantes del colegio cercano. Pero, a medida que las noches avanzaban, empecé a preguntarme si había algo más tras aquel aviso. Sus palabras resonaban en mi mente mientras cruzaba el umbral del teatro por primera vez. Sentí una mezcla de entusiasmo y aprensión. Era un restaurador experimentado, pero había algo en el ambiente que me hizo dudar. Sin embargo, la necesidad de dinero me empujó a seguir adelante. Al caer la noche, el teatro me recibió con un abrazo gélido. A través de sus pasillos y los asientos polvorientos, el eco de mi propia respiración me resultaba perturbador. Conforme el reloj marcaba las 10, una presión en el ambiente comenzó a sentirse. Unos ruidos lejanos, como un susurro detrás de una cortina, rozaron mi oído. Solo son cosas de un viejo teatro, me repetía. Pero el frío se hacía más agudo, como si el lugar respirara conmigo, compartiendo un secreto oscuro. Con cada hora que pasaba, los ruidos se intensificaban, como si un espectador invisible se acomodara en su asiento, un espectador que nunca había sido invitado. Los primeros días transcurrieron en un silencio inquietante, interrumpido solo por el crujir de la madera y el suave roce del viento. Intentaba convencerme de que era natural, que el teatro estaba viejo y esos ruidos eran solo ecos de un pasado olvidado. Era un trabajo solitario, pero estaba acostumbrado a ello. Mi rutina nocturna se acomodó en torno a las sombras del teatro, mi única compañía. Una noche, mientras movía escombros y limpiaba la arena acumulada en el suelo, noté que el aire era inexplicablemente frío. Atribuí el fenómeno a las corrientes que solían colarse por los rincones de estos viejos edificios, pero los ruidos comenzaron a inquietarme. Al principio, eran solo crujidos, como si las viejas maderas se quejaran de mi presencia. Sin embargo, con cada noche que pasaba, los ruidos se tornaban más intensos, más cercanos. Golpes sutiles resonaban desde el escenario, y susurros entre las butacas vacías llenaban el aire, mientras un frío penetrante se apoderaba de cada rincón. Me decía a mí mismo que era solo mi imaginación, alimentada por la soledad y el silencio, pero a medida que pasaban los días, la sensación de ser observado se hacía más intensa. Cada noche se volvía más aterradora, los ecos de risas y llantos, que creía producto de mi imaginación, se entrelazaban con el silencio de la noche. La sensación de que alguien o algo me observaba, crecía con cada visita. La incomodidad en mi pecho aumentaba a la par que el frío se intensificaba, transformando la oscuridad en una presencia palpable sobre mi piel. Una noche, mientras trabajaba en el escenario, decidí investigar detrás de las cortinas. A un lado había un largo pasillo que moría en una puerta de color negro. Al entrar en la sala, encontré un viejo armario de madera aferrado a la pared, y al apartarlo, descubrí un gran agujero negro y profundo que parecía absorber la luz de mi linterna. Quizás esto conduzca a un sótano secreto, pensé entusiasmado. Mi corazón se aceleró,
pero la alarma de mi reloj sonó, indicándome que eran más de las 11. Recordando las advertencias del anciano, me di prisa en salir, dejando el agujero atrás. La inquietud me acompañó durante toda la noche. La curiosidad me consumía. Al día siguiente, decidí regresar acompañado de mi amigo Ricardo, un experimentado albañil. «Tienes que ver esto», le dije mientras caminábamos por los pasillos desmoronados del teatro. Sin embargo, al volver a la habitación del agujero, me encontré con que éste había desaparecido. La pared lucía intacta, como si aquella misteriosa abertura a lo desconocido nunca hubiera existido. «Tu cabeza te juega malas pasadas, amigo», bromeó Ricardo, pero no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Confundido, lo dejé pasar. Sin embargo, la inquietud no desapareció. El tiempo siguió su curso, y regresé cada noche, cada vez más inquieto. Las sombras parecían alargarse y moverse de forma extraña. Los ruidos continuaban, pero ahora eran más variados, susurros apenas audibles, como si el teatro estuviera lleno de un murmullo constante. No podía sacudirme la sensación de que había algo más allí, algo que me observaba desde la oscuridad. Una noche, una imagen aterradora emergió de las sombras, una figura oscura, con rasgos distorsionados, que parecía atrapada entre el mundo real y el de los sueños, pero al apuntar con mi linterna, no había nada. Los días se convirtieron en noches, y las noches en días vacíos. Me sentía ansioso, incapaz de concentrarme en mi tarea, mientras ecos de risas lejanas y susurros flotaban en el aire. No podía dejar de pensar en el agujero, me sentía atraído hacia aquella habitación, como si algo me empujara a entrar allí cada noche. La inquietud me consumía. Y así, una semana después, decidido a confrontar mi miedo, regresé a la habitación donde había encontrado el agujero varias noches atrás. Al entrar, el aire se volvió helado de inmediato. Pero lo que me sorprendió fue que el oscuro hueco estaba allí de nuevo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Antes de que pudiera procesar lo que veía, una imagen terrorífica emergió de la oscuridad, una figura borrosa con ojos vacíos que me miraba, y un grito ahogado resonó en mi mente. El miedo me paralizó, y cuando intenté retroceder, tropecé y caí, golpeándome la cabeza contra el suelo. El mundo se volvió negro. Cuando recuperé el sentido, el reloj marcaba más de las 2 de la madrugada. La confusión me invadió, y al intentar salir me di cuenta de que las puertas y ventanas estaban cerradas. Un pánico inmediato me invadió. Intenté abrir la puerta de salida, pero estaba atascada, era como si el teatro me hubiera aprisionado. Miré a mi alrededor, buscando una manera de escapar, pero todo parecía cambiar. Las sombras danzaban y se retorcían en las esquinas, susurrando palabras indescifrables. El pánico comenzó a florecer en mi pecho. Estaba atrapado en el teatro, y con él, lo que sea que habitara en sus sombras. La sensación de ser observado me envolvía, como si algo estuviera al acecho. «No hay nada», me decía, intentando calmarme. Pero algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Miré de nuevo el agujero en la pared que me atraía hacia su eterna oscuridad, como un imán que me obligaba a acercarme. Pero el temor a lo que había en su interior me empujó a huir. En un arranque de desesperación, comencé a correr, sintiendo que algo me seguía, que algo quería atraparme. Dominado por el terror, corrí hacia una puerta cerrándola tras de mí. Pero inexplicablemente, me encontré nuevamente en la habitación de aquella abertura infernal. El pánico me consumió. Un grito desgarrador resonó en la noche. Giré sobre mis talones, pero ya no había salida. La oscuridad se cerró a mi alrededor, y una figura emergió de las sombras, una silueta formada por el mismo miedo. Sentí el aliento frío de algo oscuro acariciando mi nuca. Mi corazón latía desbocado mientras la voz de mi subconsciente me gritaba que debía salir, que debía buscar una salida. Pero el horror me aprisionó, y quedé atrapado, sintiendo que me deslizaba hacia la locura. Sin pensar, me lancé hacia el agujero, sintiendo que podría ser mi única salvación. Pero no había salida. Al día siguiente, el santuario fue iluminado por el sol. El barrio despertaba normalmente, ajeno a la terrible noche que había vivido.
A medida que las horas avanzaban, Ricardo comenzó a preocuparse por mi ausencia. Decidido a averiguar qué había sucedido, se dirigió al teatro. Me contó que al entrar, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El ambiente estaba envuelto en un extraño silencio, como si el lugar temiera recordar la noche anterior. Caminó por los pasillos polvorientos, llamándome, pero no recibió respuesta. Finalmente, me encontró en el escenario, sentado en un rincón oscuro, con la mirada perdida y un aspecto desaliñado. Al acercarse, vio las ojeras profundas que marcaban mi rostro, y la desgana en mis movimientos. Murmuraba palabras incomprensibles, con una expresión de terror congelada. Ricardo me explicó que en ese momento su preocupación por mí creció. Confundido y asustado, intentó calmarme. Me tomó por los hombros, sin entender nada, intentando reconectarme con la realidad, pero solo me retorcía en su agarre, gritando cosas incoherentes sobre sombras que querían atraparme. La locura había arraigado tan profundamente en mí, que parecía incapaz de entender lo que sucedía. Mi amigo me dijo que allí no había nadie, que solo estábamos nosotros dos, pero mi mente estaba atrapada en una prisión de sombras, y aunque mi cuerpo estaba allí, mi cordura había quedado atrapada en un laberinto de terror. Al fin, Ricardo comprendió que necesitaba ayuda profesional. Con mucho esfuerzo, logró sacarme del santuario, mientras yo continuaba murmurando incoherencias y mirando hacia atrás, como si esperara ver las sombras que me habían estado acechando. Días después, aquel lugar volvió a sumirse en el silencio. Nadie supo lo que realmente ocurrió esa noche. Me ingresaron en una clínica psiquiátrica, donde mis días se convirtieron en años, en una rutina marcada por medicaciones y sesiones de terapia. Pero mi mente nunca salió de aquel siniestro teatro ni de aquella abertura al infierno. Los estudiantes del colegio cercano continuaron pasando a diario, ajenos al entramado de locura que se había desatado dentro de aquellas paredes. Sin embargo, en la soledad del teatro, el eco de mi historia resonó, dejando un rastro de misterio y sombras en el olvido, como una advertencia para aquellos que se atrevieran a cruzar el umbral. Así, el santuario permaneció atrapado en su propia soledad, esperando al próximo incauto que, al igual que yo, se enfrentara a sus oscuros secretos. Si quieres descubrir más historias de terror y misterio, suscríbete y no olvides darle al like para seguir apoyando mi canal. Te leo en los comentarios.